Vamos a hacer el problema 6 de la práctica 4, que dice: un mortero de trinchera dispara un proyectil con un ángulo de 53 grados por encima del horizontal y velocidad inicial de 60 metros sobre segundos. Un tanque avanza directamente hacia el mortero sobre terreno horizontal a una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿Cuál deberá ser la distancia entre el mortero al tanque para lograr el blanco en el instante que es disparado el primero? Bueno, entonces esto sería así. Esto sería una cosa de sobre una superficie horizontal hay un mortero de trinchera que vamos a hacerlo, no sé cómo será, pero bueno, una cosa así. Y este mortero de trinchera hace un tiro parabólico con esta trayectoria y tiene una velocidad inicial así. Vamos a ponerle V0 del proyectil, 60 metros sobre segundo, y con un ángulo respecto al horizontal de 53 grados. Y se acerca un tanque, una cosa así. Se acerca un tanque con una velocidad horizontal, vamos a llamarla B del tanque, de 3 metros sobre segundo. Entonces, este proyectil tiene que dar el blanco con el tanque, es decir, que el movimiento será: sale el proyectil del mortero y el tanque va avanzando hasta este punto donde se encuentran, y el mortero derriba el tanque, o esto falla y el tanque se le va. Este sería el movimiento, ¿no?, que tenemos que estudiar. Entonces, marco de referencia, ¿dónde lo vamos a poner? Si esto funciona, el marco de referencia, lo más conveniente es ponerlo... si lo ponemos acá en el punto de encuentro, vamos a tener valores que no conocemos, como es el X del encuentro, que no lo conocemos, y esta posición, que tampoco la conocemos. Vamos a ponerlo acá donde se dispara el mortero. Puede fallar. Entonces esto va a ser el eje X positivo hacia la derecha y el eje Y positivo hacia arriba, ¿sí? Y la pregunta, la incógnita, es esta distancia, la distancia inicial del tanque. ¿A qué distancia deberá estar inicialmente? Es decir, esta no se ve, me acuerdo. Esta sí, creo. Esta distancia, que vamos a llamarla D grande, ¿sí? La distancia inicial que tiene que estar en el momento que se dispara la bala del mortero del tanque. ¿Cuál es esa distancia inicial? Bueno, para ello entonces vamos a poner las ecuaciones del mortero y las ecuaciones del tanque. ¿Cómo serían esto? Todas obviamente referidas a este marco de referencia, ¿sí? Bueno, para ello el mortero, al ser un tiro parabólico, va a tener un comportamiento uniforme en el eje X y un comportamiento acelerado en el eje Y. Esos dos movimientos lo va a originar esta velocidad inicial, que al tenerla con 53 grados respecto al horizontal, es decir, respecto al eje X, lo que tenemos que hacer para poder analizar los dos movimientos por separado es descomponer esta velocidad inicial tanto en su componente en el eje X como su componente en el eje Y, para que estas dos sumadas me den, ¿sí?, este vector de módulo 60 y ángulo 53. Entonces, una componente va a ser esta, que la vamos a llamar velocidad inicial del proyectil en el eje X, y la otra componente va a ser su proyección acá, que la vamos a llamar velocidad inicial del proyectil en el eje Y, ¿sí?
Bueno, vamos entonces a escribir las ecuaciones de todas. Vamos a descomponer las velocidades así, digamos, que lo podríamos decir lo más fácil, ¿sí? Vamos a descomponer primero la del eje Y, velocidad inicial del proyectil, perdón, en el eje X, ¿cómo va a ser Y? Va a ser igual a velocidad inicial del proyectil por Y. Estamos hablando de cateto adyacente de este ángulo, entonces sería por coseno de 53 grados. Y vamos a escribirlo así. Y la velocidad inicial del proyectil en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial, obviamente el módulo y el módulo, por el seno de 53 grados, porque es el cateto, este es el cateto opuesto, ¿sí? Bueno, esas serían las dos ecuaciones de la velocidad inicial, ¿sí? Hasta ahora no hablamos de las ecuaciones horarias, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a subir un poquito, así se ve mejor. Vamos a escribir primero la ecuación de la posición en el eje X del proyectil en función del tiempo, es decir, la ecuación horaria de la posición del proyectil. Esto sería, tenemos un movimiento uniforme en el eje X. Entonces esto sería posición inicial del proyectil más velocidad inicial del proyectil en el eje X por el tiempo final menos el tiempo inicial. La ecuación en el eje Y sería la posición del proyectil en el eje Y en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial del proyectil en el eje Y más la velocidad inicial del proyectil en el eje Y por tiempo final menos tiempo inicial menos un medio de la gravedad por el tiempo final menos el tiempo inicial al cuadrado, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? La velocidad inicial del proyectil en el eje X, esta, por eso me quedé ahí pensando, esta velocidad, que vendría a ser esta, ¿cómo va a ser? Al ser un movimiento uniforme, esta velocidad va a ser constante, ¿sí? Durante todo el eje X, a diferencia de la de Y, que, bueno, obviamente va a variar, y eso es lo que vamos a escribir ahora. La velocidad del proyectil en el eje Y en función del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial del proyectil en el eje Y menos la gravedad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Hasta ahí todo lo que respecta al proyectil. Vamos ahora a lo que respecta al tanque. Es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque solo tiene un movimiento uniforme y encima en el eje X. Y esto va a ser entonces, la velocidad del tanque en el eje X va a ser constante y va a ser igual a la velocidad del tanque, que va a ser igual a 3 metros sobre segundo. La posición del tanque en función del tiempo va a ser igual a su posición inicial. ¿Cuál es su posición inicial? Si nosotros tomamos el marco de referencia acá, ¿cuál es la posición inicial del tanque? Esta distancia D, que va a ser nuestra incógnita. D menos, ¿por qué menos? Porque fíjense, esta velocidad va hacia la izquierda y nosotros consideramos que todo lo que va hacia la izquierda es negativo, debido a que todo lo que va hacia la derecha es positivo. Entonces, D menos velocidad del tanque por el tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuál sería como práctica? La posición en el eje Y del tanque en función del tiempo es igual a 0 metros. Siempre se mantiene en forma constante en el eje Y y en el origen, ¿no? ¿Cuál va a ser la velocidad del tanque en el eje Y en función del tiempo? También 0 metros sobre segundo. No tiene movimiento esto en el eje Y, ¿sí? Estas serían las ecuaciones entonces del problema. Ahora bien, para encontrar el encuentro del proyectil con el tanque, ¿cuál era la condición de encuentro siempre? Lo que vimos en la práctica 1 de cinemática. Era el mismo lugar en el mismo tiempo. Bueno,
el lugar va a ser este sin duda. O sea, cuando el proyectil llega hasta el suelo, estamos considerando de que el tanque se mueve a nivel 0, ¿no? Igual a 0. Que en la realidad no es así porque el tanque tiene una altura, digamos, no sé, digo por decir 3-4 metros, 3 metros serán. Y el mortero de trinchera también tiene una altura, bueno, pero no está considerado esto en este problema, sino que todo nace y termina en I igual a 0 para este problema, ¿no? La posición de encuentro es esta, que yo la desconozco, no hay ningún dato, y el tiempo de encuentro tampoco es dato, pero se puede calcular fácilmente. ¿Por qué? Porque ¿quién va a comandar el tiempo de encuentro? Y en realidad el proyectil, porque el proyectil ¿dónde se tiene que encontrar? Y cuando llegue ahí igual a 0, entonces la única alternativa es cuando llegue a este punto. ¿Y este tiempo hay alguna forma de poder calcularlo? ¿El tiempo de vuelo, digamos, en el tiro parabólico? Sí, hay forma de poder calcularlo, el tiempo de vuelo. ¿Cómo lo podremos hacer? Y una de las formas que hacíamos era calcular el tiempo de la altura máxima, que sucede en este punto, en el H máximo. El tiempo de H máximo, el tiempo de la altura máxima. ¿Qué características tiene ese tiempo? Que la velocidad en el eje Y, esta velocidad, se hace nula, ¿sí? En el tiempo de H máximo. Y bueno, y el tiempo de vuelo, ¿sí? El tiempo de vuelo va a ser, ¿cuántas veces este tiempo de altura máxima? 2 veces. Recordemos que todo lo que tarda en subir es todo lo mismo que tarda en bajar. O todo lo que tarda en llegar a su distancia de encuentro, a su distancia final media, lo mismo que hace en la mitad es lo mismo que hace a la otra mitad. Entonces, podemos escribir que el tiempo de vuelo del proyectil va a ser igual a 2 veces el tiempo de la altura máxima, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculamos el tiempo de la altura máxima? Esto va a ser así. Con esta ecuación, ¿sí? El T de H máximo lo calculamos cuando la velocidad del proyectil en el eje Y tiene que hacerse 0 metros sobre segundo. Acá, esta velocidad es nula, solo tiene velocidad en el eje, velocidad del proyectil en el eje X, ¿sí? En ese punto. Entonces a esta ecuación le vamos a igualar a 0. 0 metros sobre segundo, estamos hablando de esta, ¿no? 0 metros sobre segundo va a ser igual a la velocidad inicial del proyectil en el eje Y menos la gravedad por el tiempo de altura máxima. Tiempo de H máximo menos 0 segundos, porque consideramos el tiempo inicial, acá se aprieta el cronómetro, por lo tanto esto es 0. Entonces, si nosotros despejamos el tiempo de altura máxima, el tiempo de H máximo va a ser igual a, este pasa negativo, me queda menos B0 del proyectil en el eje Y sobre menos la gravedad. Reemplazamos y esto queda menos B0 del proyectil en el eje Y. Acá ya lo habíamos, B0 del proyectil en el eje Y es B0 del proyectil por el seno de 53. Entonces sería B0 del proyectil es 60 metros sobre segundo por el seno de 53 grados sobre menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces el tiempo de la altura máxima, y esto va a ser 0,8648 dividido en 9,8, esto va a ser 60 por seno de 53, 47,9 dividido 9,8, más o menos, esto va a ser 4,89 segundos. Entonces,
el tiempo de vuelo del proyectil es igual a 2 por 4,89 segundos. Esto es 9,77 segundos. ¿Sí? Ese es el tiempo, este tiempo que tarda el proyectil en llegar hasta este punto. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que lograr, o sea, yo la incógnita la tengo en esta ecuación. La tengo acá, esta D, la tengo en esta ecuación. Pero sucede que, y esto tendría que andar, y no es así. Sucede que yo la tengo acá, D, que es mi incógnita. Vamos a ver esta ecuación, qué es lo que pasa. La velocidad del tanque la tengo, es dato. El tiempo final, o decir, el tiempo de encuentro, lo acabo de calcular, que es este 9,77. El inicial es 0. Ahora, esta posición de acá no la sé. Pero podría calcularla. Esta posición. ¿Por qué? Porque yo calculé el tiempo que tardó esto en llegar hasta su altura máxima. O sea, calculé este tiempo. Entonces, metiendo ese tiempo en la ecuación de la posición del proyectil en el eje X, me da esta posición de encuentro. Vamos a llamarlo el X de encuentro. ¿Sí? Vamos a calcularlo. Esto sería entonces el X de encuentro va a ser igual al X del proyectil en 9,77 segundos, y por ser también condición de encuentro va a ser igual al X del tanque a los 9,77 segundos. Así tiene que ser porque es un encuentro. Esto va a ser igual a sí se vio. Esto va a ser igual a, copio la ecuación, posición inicial del proyectil más velocidad inicial del proyectil en el eje X por el tiempo de encuentro menos el tiempo inicial, que es 0, no importa, lo escribo pero lo dejo. Esto va a ser igual entonces a, vamos a escribirlo acá abajo, posición inicial del proyectil. El marco de referencia está sobre el proyectil, entonces esto es 0, al igual que en tiempo inicial. Velocidad inicial del proyectil en el eje X. Velocidad inicial del proyectil en el eje X es la velocidad inicial del proyectil, que es 60 metros sobre segundos, por el coseno de 53 grados por el tiempo de encuentro, que va a ser 9,77 segundos. Entonces, esto va a ser 60 por coseno de 53 por 9,77 segundos. Esto va a ser entonces 352,78 metros. Esta distancia. Este XC, posición de encuentro, es 352,78 metros. Pero todavía nos está quedando poder hallar este D. ¿Sí? Para eso, de esa ecuación, con esto termina, de esta ecuación nos venimos acá abajo, ¿sí? Y la volvemos a copiar. El X del tanque en función del tiempo la copio, nada más, D menos velocidad del tanque por el T final menos el T inicial. Bueno, el X del tanque lo sé porque es el de encuentro, o sea que esto sería 352,78 metros igual a D, no lo conozco, que es lo que tengo que calcular, menos velocidad del tanque, que es 3 metros sobre segundo, por el tiempo final, que es el tiempo de encuentro, que es 9,77 segundos. Entonces, esto me queda que D va a ser igual a
352,78 metros más, vamos a escribirlo, 3 metros sobre segundo por 9,77 segundos. Segundo con segundo se va y esto queda en metros. Entonces queda que D es igual a esto más 3 por 9,77. D es 3. Acá hay algo mal. 3283 no puede ser. Está mal, le metí un dedo mal. 352,78 más 3 por 9,77. 382,09 metros. Ahí está la distancia, ¿sí?, que tiene que estar inicialmente. Fíjense entonces, entre 382 y 350 son los 30 metros estos que realiza el tanque. O sea, este hace, fíjense, vamos acá, este hace 30 metros así y este hace 350 metros así, ¿sí? O sea, eso es lógico porque este va a 3 y acá tenemos 60, o sea que esto es muy... obviamente el tiro parabólico tiene mayor velocidad inicial que la del tanque, por eso este recorre solo 30 metros y este 350. ¿Sí? Bueno, ahí está el resultado, 382,1 casi.